La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Se apaga el sol cuando te encuentro en el amanecer. Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer. Muy buenas tardes, estamos, pero no se ve, va a ser. Estamos en un nuevo programa, un nuevo martes que estamos acá, está difícil otra vez. Me venís puteando hace como 2 días por silbar, Sí, me vuelve no, de silbar y es tipo... Es el, ¿cómo se llamaba el español el que hacía? Sí, eso. Ese. No me acuerdo el nombre. Bueno, estamos una nueva semana, que ya Qué tercer cambiado que programa, está ¿no? Juaco, boludo, está recambiado, boludo. Está cambiado, se achicó. Se achicó y se sacó el bigote, boludo. Ahora Se tiene parece. miopía, astigmatismo. Tenemos un invitado, Manu, que estuvo a las 4 de la tarde en el programa de Nelly. Bueno, Base también estuvo en el programa de Nelly, pero bueno, Base ya la conocemos. ¿Cómo estás, Manu? Ok. Estoy muy Presentate bien. para los nuevos. Para los nuevos, bueno, yo soy Manuel, soy un militante comunista de larga trayectoria estudiantil. Arranqué a militar, de hecho, en la primaria, con 12 añitos, así que esto viene de hace rato, ¿no? Ya estuve en programas de radio en mi centro de estudiantes, en el CCK, así que ya conocemos la dinámica un poco. Es terreno ya pisado para vos. Claro. Conoce la cancha. Base, ¿cómo estás vos? Con cero energía, la verdad, no le voy a mentir. Hoy en particular estoy con cero energía, no sé qué pasó. Quiero contar mi desgracia. Me están llamando. Lo voy a abrir. Dale. Bueno, vayan contando ustedes. Después va a contar la desgracia de Base. ¿Yo la sé la desgracia? ¿La cuento yo? No sé, bueno. No sé, qué sé yo. Bueno, Manu no, Base le fue ahí a abrir a un invitado que tenemos para el segundo bloque, que bueno, va a hablar un poco del tema también, ¿no? De esta semana, que bueno, fue lo más central que tuvimos, que fue la marcha del 24 de marzo, un nuevo aniversario de el golpe cívico, eclesiástico, militar, empresarial. Una marcha con muchísima participación, no más allá de las columnas partidarias, que igualmente fueron muy grandes, muchísima participación de familias. Yo vi muchos niños, vi recién nacidos también, que llevaban ahí en sus brazos, así que arrancamos la semana, la verdad que con muchísima energía. Me dejó muy contento la marcha. Sobre eso que decías de dictadura cívico, eclesiástico, militar, empresarial... es una discusión interesante. Yo ya voy a meter un poquito de rosca sobre las etiquetas, ¿no? Porque en general uno ya sabe que con el simple hecho de hablar de dictadura militar ya estamos dando por sentado, ¿no? Muchas veces se habla de cívico-militar, pero ya se está dando por sentado que hay una porción efectivamente de la sociedad civil y también de los grupos empresariales, que son efectivamente quienes manejan el detrás del telón, ¿no? Se puede ver con muchísima claridad, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con Elon Musk y todo ese lobby empresarial que anda ahí metiendo mano en la política de no solo Estados Unidos, en la política de acá de Argentina, reuniéndose con el presidente Milei, que de hecho creo que se reunió más veces con Musk que las veces que visitó, por ejemplo, provincias como Catamarca, San Juan, Tierra del Fuego. Hay gran cantidad de provincias que no visitó todavía. Tocó más veces a lo más que a un pobre. Son cosas que tenemos, ¿no? De esta nueva dirigencia política, ¿no? Que le falta calle. Y bueno, justo algo que pensaba después de ver ayer el noticiero, después de la marcha, y también al periodismo, ¿no? Le está como faltando calle. O sea, veía La Nación, siempre hay que ver al enemigo. Dice mi viejo, siempre vamos a ver al enemigo, entonces ponemos La Nación, ponemos TN. Y vos ves a los periodistas de esos canales que te hablan de, qué sé yo, por ejemplo, el peronismo fraccionado, porque un grupo de militantes de Moreno le cantaron a Kicillof, que no es ni con Cristina ni con Kicillof, que es con Moreno. Y te hablan de que el peronismo estaba dividido en la marcha, porque la Cámpora fue por un lado y Kicillof fue con las madres, y Moreno por otro lado puteándolo a Kicillof.
Y bueno, y le falta una calle, ¿no? Porque absolutamente todas las marchas de 24 de marzo va la Cámpora con su histórica marcha desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo, va Kicillof con las madres hasta la Plaza de Mayo, y bueno, y el resto de organizaciones peronistas que van por la calle. Y bueno, y así un montón de temas que le falta al periodismo estar en la calle cuando hablan de cómo a la gente no le alcanza para vivir, o sí le alcanza para vivir, cuánto está el kilo de carne, y a ellos no les cuesta nada tampoco comprar el kilo de carne. Entonces hablan un poco de oído. Y después tenemos, por ejemplo, creo que quedó más evidenciado cuando estaba en plena campaña Milei y Larreta, que había ido el pelado Trebuch con las Fantas, no sé si se acuerdan. No, sí, pero sobre esto que decías de estar fraccionado, ¿no? Evidentemente el campo popular, si se puede hablar de campo popular hoy en día, ¿no? Es un término bastante amplio, o sea, engloba desde los troscos hasta el morenismo, si se quiere. Efectivamente nos encontramos en una crisis de representatividad, pero cabe recalcar que es la primera marcha en unidad en los últimos ¿cuántos? 20 años, o sea, fue una marcha que tanto los sectores con reivindicaciones más críticas a lo que es esta democracia, como pueden ser las cuestiones de gatillo fácil, de represión policial, que venían reivindicando muchos sectores de derechos humanos, incluido el trotskismo, ¿no? Que marchaban aparte de las madres y abuelas. Hoy nos encontramos, ayer, que fue la marcha en unidad, por primera vez en 20 años, lo cual es interesante, ¿no? De hecho, el acto final, están hablando del 24, ¿no? Sí, Hola, sí. ¿qué tal? Buen día. El acto final se dio un solo discurso, o sea, varios discursos, pero digo, se hizo todo en una misma marcha, se hizo todo en un mismo acto final. Por lo general se suele dividir en dos, o bueno, primero yo, después vos, o sea, como que siempre hay esa como interna entre el campo popular, punto. Sí, bueno, y bueno, después vamos a hablar un poco más, ¿no? de la marcha del 24, de lo que representa la fecha del 24 de marzo, tanto para la militancia como para la clase política, como para quien nos gobierna hoy en día. Pero tenemos una imagen de un ex militante del campo popular que se dio totalmente vuelta, que se le ha hecho un carpetazo y apareció esta semana esta imagen de él. Encima de dónde militaba, Es corredor olímpico él, representando al gobierno. Fran Fijap. A ver, ¿tenemos la foto? Ahí. Míralo. Fran Fijap con una pechera que dice la patria es el otro. Liber Cuca. Por favor, ¿cómo lo escracharon? Boludo? ¿Cómo lo quemaron? No me quemes, el verdadero no me quemes. No, estoy muy contento como argentino que podamos tener corredores olímpicos reconocidos en las redes sociales. Me Dios pone mío. contento. No, mira. ¿Quién podría imaginar, no? Que Fran Fijap, una Encima, persona... plena pandemia. Claro, y que parece tan, vieron, como hijo de mamá, que haya militado en una organización social. Por la plata vale el mono, dicen, ¿no? Sí, jugó sobrecito. Y bueno, también me acuerdo ahora de una imagen que había salido cuando surge la imagen de Marra. Marra también había militado a Cristina, y que tenía una foto, me acuerdo, con una bandera de Cristina, el logo del PJ, me parece, y decía algo así como que si algún día traiciono esto, no sé qué. Y bueno, y Todo tiene un medio- final, un pasado oscuro. O claro. Estaba claro. pensando en eso. Ahora quizás están en un presente oscuro. Y bueno, es increíble cómo hasta los cuadros más gorilas, más de derecha, más fachos, también surgen de organizaciones kirchneristas y de izquierda, ¿no? Y se terminan vendiendo esto que decía Manu, que por el sobre, por la plata. Y bueno, es algo a analizar, ¿no? Eso, cómo podés dar tremendos giros, ¿no? Porque claro, vos le preguntás, che, ¿qué onda con esto? Y te dice, no, pero es que ahora me curé, por ejemplo, te dice. Bueno, pero así como hay avances y retrocesos en las sociedades, también lo hay en la conciencia, ¿no? Y en los niveles, efectivamente, de politización de lo que es la sociedad. Uno puede ver muchas veces lo que era la juventud en el 2006, 2010, y cómo se va degenerando, obviamente, y se va, obviamente, construcciones mediáticas desde los medios de comunicación, desde las redes sociales hoy en día,
pero efectivamente desde los espacios de poder, cómo se empieza a demonizar lo que es la participación política, lo que son los espacios conquistados, por ejemplo, los programas como Samba, que arrancaron con una retórica efectivamente popular, o sea, un chico de Pehuajó, no, me estoy confundiendo con Manuelita, de Yapeyú, ahí, bueno, parecido. Claro, un pibe efectivamente del interior, morocho. De Formosa, chicos. Ah, era de Formosa. No, Yapeyú. No, Yapeyú quedan San Corrientes. Martín, tarado. Él era... El capítulo de Yapeyú es de San Martín. Mira, el verdad, profesor era de historia de me está diciendo, Era de Formosa y comía chipá, me acuerdo. claro, es Formosa. Bueno, efectivamente a eso me refería, como en un tiempo de avance tanto de la sociedad como de la conciencia, se empiezan a disputar estas cuestiones teniendo un programa infantil con Samba, que era un pibe del interior, morocho, que efectivamente representa lo que es la identidad criolla del pueblo argentino, cómo se va dando vuelta, ¿no? Y se va degenerando, obviamente, desde los medios de comunicación, desde los espacios de poder, que se empieza, ¿no? a cuestionar todos estos avances y se vuelve a una lógica muy, si se quiere, europea de demonizar al inmigrante, de atacar lo que es a los inmigrantes paraguayos, bolivianos, que digo, somos latinoamericanos nosotros. Hay gente que se cree que Argentina es un enclave europeo en Latinoamérica y olvidan que la identidad argentina es profundamente criolla, es profundamente negra, es profundamente originaria, ¿no? Y bueno, y también hablando también, ¿no? de esto de cómo se da vuelta la conciencia, los avances y los retrocesos de la conciencia, se firmó, lo aprobó la semana pasada la Cámara de estábamos en Diputados. Congreso. Sí, mientras estábamos en Congreso luchando junto a los jubilados, los diputados aprobaron el decreto del DNU de Milei, que bueno, es un nuevo acuerdo con el FMI que le da un cheque en blanco. Y bueno, Adorni se dio vuelta, no sé si tenemos el video de Adorni, que se da vuelta, él tiene tweets de puteando cuando Macri llama al FMI y dice que eso es de un gobierno fracasado. Es que incluso, perdón, pero como mencionas vos, es un cheque en blanco, o sea, no existe tal acuerdo con el Fondo Monetario todavía, sino que están aprobando algo que todavía no están las condiciones pactadas. Entonces vos aprobás algo y después de definir las condiciones es como que ya no podés hacer nada para evitarlo, te pueden decir, nosotros queremos comprar chubut a cambio de cosas. Entonces como que, no sé, para pensar, está el video ahí de... El de deuda FMI. Genial. A ver la foto. Ahí tenemos. Javier Milei celebró la aprobación en diputado del DNU que avala tomar nueva deuda con el FMI. El presidente publicó un mensaje en X a segundo de la votación en el recinto que obtuvo 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. También se expresaron el ministro de Economía, Caputo y Adorni. Yo, antes de seguir hablando seriamente, yo necesito, no se ve bien ahí, pero yo necesito, por favor, un sticker de Milei haciendo... No, es que es buenísima esa imagen. O sea, ¿entienden que ese es nuestro presidente? O sea, ese chabón fue elegido, democráticamente. Ese chabón es presidente. Lo bueno ¿entendés? es que nunca cambió la cara en las fotos, pues la sigue haciendo. Hay un meme que es la cara de Milei recortada, viste, que se pone así, Sí. boca abajo, que dice La boquita. lo que yo veo mientras Sos un chancho. la piba está abajo. Amigo, este programa... Family friendly para todos. Es Es a las 19 antisexo. horas. Es antisexo. El programa anterior era después de las 10 de la noche y podíamos hacer este tipo de chistes. Hoy es muy temprano. Ahora nos ven niños. Pero sí, es vergonzoso este presidente. Y bueno, contaba, ¿no? Que Adorni en el gobierno de Macri había puteado al FMI, dijo que es de un gobierno fracasado y lo interceptó un periodista el otro día en la conferencia de prensa, le preguntó por eso y se puso a balbucear, estuvo 2 minutos y medio balbuceando. Incluso, Y terminó tirando que bueno, que el FMI es una rueda de auxilio, cosa que también te deja mal parado, porque vos para qué necesitas la rueda de auxilio. incluso, Porque pinchaste. claro, incluso lo estoy buscando acá, hay tweets de Milei de no tan lejos, estamos hablando de 2023, que dice, los voy a leer textual,
Aviso al FMI, si el Fondo Monetario Internacional continúa con esa conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, exactamente lo que está haciendo él ahora, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. No, totalmente dado vuelta, ¿no? Un panquequito. No, pero salieron más, tweets de 2018, 2019, donde el chabón decía que cuando caes en el Fondo Monetario Internacional es porque se acabó el financiamiento voluntario, ¿no? Bueno, parece que tu modelo económico no fue tan exitoso, ¿se acuerdan? Bueno, es el mismo modelo, ¿no? También, o sea, fijémonos quién es el ministro de Economía. Caputo, que Caputo también es el que había tomado la deuda más grande del país. ¿Y de quién es el mismo proyecto económico? ¿De quién? De Martínez de Oz, que también nos está llevando y encima tiene una mayor inflación todavía que Martínez de Oz. O sea, lo supera todavía más. Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía de la dictadura militar, ¿no? Sí, no, es que la realidad es que esto no es otra cosa que una transferencia brutal de recursos, ¿no? Muchas veces salen con este discurso de achicar el Estado y la realidad es que los recursos que vos antes utilizabas para pagar jubilaciones, que destinabas a la cultura, que destinabas al Ministerio de la Mujer, que destinabas a los pibes de los barrios, a los ollas populares, ahora los estás destinando a pagarle a los fondos buitres. Una deuda que además es ilegal, porque en los estatutos del Fondo Monetario está que no se puede prestar dinero a un país con riesgo de fuga de capitales, ¿no? Que es lo que se vivió en el gobierno de Macri y es lo que va a pasar ahora y lo que está pasando. Hay fuga de capitales en Argentina. ¿Qué? ¿Vas a hablar? ¿No? Ah, qué tremendo. Me quedé con algo pasado, perdón. Me distraje y me quedé medio atrás. Pero qué tremendo que esto que mencionaba Uri, que mientras estábamos nosotros marchando por los jubilados, usando una medida de fuerza como es la movilización, no la marcha, salió a favor esta desgracia. ¿Cómo se nos fue abajo el aura? Tipo, fue como, ok, estamos en Plaza Congreso temiendo que nos repriman, llegamos a desconcentrar y nos enteramos del Congreso, fue como en picada todo. Pero bueno. Nosotros pidiendo por un aumento de las jubilaciones y terminamos recibiendo un cheque en blanco del FMI. Es fantástico. Y bueno, y hablando un poco también de dólares, ¿no? Y de cómo esos dólares no le llegan tampoco a la gente, pues son dólares para el beneficio de la clase política, de quienes nos gobiernan, de quienes nos gobiernan. Bueno, que también se la terminan fugando, pues acuérdense que ya fugaron toda la reserva que tenía el Banco Central, ya está en Londres. Se la fugaron toda. El oro también. Y bueno, y tenemos un video de Cuéllar, ¿no? El Cuéllar, legislador que fue detenido en la frontera con Paraguay por querer pasar $250.000 en efectivo sin declarar. De Entre Ríos, en ese momento, esto no es una tesorería, no son movimientos de caja chicas hechos con facturas, esto están moviendo, mira, fíjate. Y no esa está caja. solo, ¿eh? ¿Con quién está? Bueno, hay varias personas, ahora te cuento, hay una que también sería una funcionaria. Él era, como decías vos, secretario general de la Gobernación en Entre Ríos entre 2014 y 2019, ¿no? Ahí vemos cómo mueven, perdón. Tenemos a Cuéllar, que bueno, ahí decía, ¿no? La noticia de cuando era funcionario el ex gobernador K, para que vean que tampoco es que en el interior el peronismo, el kirchnerismo tampoco se diferencia de la derecha que nos gobierna, ¿no? Y bueno, y se ve ahí a Cuéllar contando los dólares con total impunidad en un edificio, en un recinto público, en un recinto que terminamos pagando todos. Bueno, ahí lo pagan en realidad los ciudadanos de Entre Ríos, pero bueno, termina siendo, es un edificio nuestro, ¿no? De la ciudadanía. Y con total impunidad contando dólares, mientras en el país más de la mitad es pobre, ¿no? Y cuántos chicos se van sin comer a dormir mientras este tipo cuenta fajo de dólares, ¿no? Es un chiste, parece. Más allá de las coimas, no nos olvidemos que esta gente cobra sueldos millonarios por ser funcionarios, que se supone que el funcionario no debería ser ningún privilegio en términos monetarios. Vos sos un representante del pueblo y tu deber, viste, hay un video comparativo muy interesante que mostraba a Evo Morales diciendo que un funcionario suyo de Evo le decía
presidente, levantarse a las 5 de la mañana, porque los funcionarios se tenían que levantar a las 5 de la mañana, no, le decía, presidente, levantarse a las 5 de la mañana no es vivir bien. Y Evo le dice, señor funcionario, nosotros no venimos al gobierno para vivir bien, nosotros venimos al gobierno para hacer vivir bien al pueblo, ¿no? Y en contraste a ese video te mostraba uno de Mauricio Macri diciendo que a las 7 apagaba la tele, apagaba todo y se iba a ver Netflix porque estaba muy cansado, pobrecito. Ay, Dios. No, pero viste, o sea, esta gente está cobrando sueldos millonarios, mientras un jubilado cobra la mínima, que son 350.000 pesos. 350.000 pesos, que es una miseria, y tenemos un diputado, ¿cuánto está cobrando? 8 millones de pesos actualmente. Habría que volver un poco a los tiempos de la Comuna de París, donde los cargos burocráticos no solo eran revocables, sino que además cobraban el mismo sueldo que un obrero. Y no porque un obrero tenga que cobrar mal, sino porque vos, al ser representante del pueblo, ¿cuál es la audacia de cobrar hasta, ¿cuántos son? Más de 20 veces el sueldo. Sí, es una locura. ¿Cuánto es? No, y tampoco hay que volver tan atrás con la Comuna de París, sino que al comienzo del poder legislativo, los diputados, los senadores eran ad honorem. Nomás lo único que se les cubría era la vivienda, y tenían una vivienda que era del Estado a la vuelta del Congreso. Entonces no tenían la dificultad ni de trasladarse al Congreso, ni de vivir, porque total ellos ya tenían ahí cubierto. Y bueno, lo mínimo indispensable, ¿no? Tenían cubierto. Y como si vos sos ad honorem, terminás siendo terminás sirviendo al pueblo, ¿no? Porque vos estás ahí por las convicciones, no por el sueldo. Hay un video muy bueno que es Pichetto defendiendo justamente estos sueldos millonarios, diciendo, no, bueno, los representantes del pueblo son los más preparados del país y efectivamente los que mejor parados están en cuanto a formación y tal, entonces se justifica el sueldo millonario, y uno lo piensa y digo, tenés a Lille Lemoyne, representante del pueblo, perdón, pero tenés a Javier Milei, que es un psiquiátrico, perdón las palabras, de presidente de la República. Entonces, ¿de qué capacidades superiores o formación superior estamos hablando? Volvemos atrás, o sea, tenemos un presidente que para una foto hace así. O sea, volvemos atrás. Tipo, ¿qué iba a decir antes? Me olvidé qué iba a decir antes. No sé, si yo supiera lo que vos ibas a decir, te lo hubiera sacado, pues vos decís maravilla. No, aparte, se supone, según dice Pichetto, los más formados, y tenemos al presidente que hace poco dijo Juan José de San Martín. Es increíble. Encima, lo peor, lo más ofensivo es que eso lo dijo en un nuevo aniversario del Regimiento de Granaderos, ¿no? Y los granaderos que lo fundó San Martín tienen que escuchar cómo dicen mal el nombre de su fundador. Y peor aún, es que el discurso está escrito. ¿Cómo te podés equivocar si tenés el discurso escrito, hermano? El culpable fue Caputo. ¿Cómo no vas a saber de tu historia, flaco? O sea, tampoco era tan complicado, no era tan complicado tampoco. Sacale un nombre. 20 años de kirchnerismo. En primaria te enseñan cómo se llama San Martín. En primaria te enseñan. O sea, o no tenés la primaria terminada, o sos un pelotudo, no sé qué decirte. Bueno, esa gente llega al poder, ¿entiendes? Deja en evidencia, ¿no? La decadencia del sistema educativo y cómo lo tenemos que mejorar, ¿no? Con una perspectiva popular, no con una perspectiva que quieren ellos, que es vaciar de contenido totalmente. Necesitamos más contenido para que el próximo presidente sepa el nombre de nuestros próceres correctamente. Encima, un gran prócer, no es un prócer cualquiera, es San Martín, viejo. Aparte de esto, sigue siguen tirando como para atrás el sistema educativo, y lo podemos ver claramente con nuestro presidente, que no se sabe el nombre de uno de los próceres de Argentina más importantes de la Argentina. Perdón, igual, ¿sabemos si Milei estudió en un organismo público o uno privado? Me parece que rebotó en el CBC. Por eso odia la UBA. Estudió en la Universidad Belgrano. Es licenciado en Economía en la Universidad Belgrano, una universidad privada, ¿o me equivoco? Estamos en lo correcto. Y tuvo un posgrado en la Ditela, también una universidad privada. Cuanto menos interesante, ¿no? Después nos preguntamos por qué lo rebotaron en la beca del Banco Central. Y parece que pagó el título. Y bueno, espero que una de las preguntas habrá sido el nombre de San Martín. El que sabe, y el que no la guade. Más respeto con la guade. Con esto vamos a una tanda, ¿les parece? Dale. La noche espera afuera, yo no sé qué hacer. Salgo en la carretera pa' buscar. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está de
acecha, pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Y no muero. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Y no muero. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Y no muero. Estamos de vuelta después de la canción La Primavera de La Mancha Rolando, tema elegido por Joaco, que Joaco no pudo venir en el laburo. Así es la explotación, ¿no?, del sistema capitalista. ¿Puedo contar lo que me pasó a mí? Sí, o no? rápido, en Rápido. 1 minuto y medio. No, bueno, flaco. Yo vivo en provincia y vivo en el partido 3 de febrero. No estoy tan lejos de 11, me pusieron la imagen. No estoy lejos de, tranqui, no estoy lejos de 11, ¿entienden? Estoy a media hora, 40 minutos del colegio. Hoy llegué 2 horas tarde. Era el único día en la semana que tenía que estar tan temprano en el colegio. Llego 2 horas tarde. Así es el conurbano champán. No se puede calcular. Siempre Pero, salís boludo, antes. Es que el Sarmiento pasó, me perdí un tren, pero yo llegué a horario. Y dije, bueno, con mucho 15 minutos viene el otro. No pasó. En media hora pasó uno y como estaba tan lleno no me pude meter. Y después pasó otro. No se podía meter porque posta, tipo, la gente no entraba, ¿entendés? Vas haciéndole campaña a la privatización de trenes argentinos. Claro, boludo. No. Y después dije, bueno, me tomo un bondi. Me voy a la parada del bondi, uno que me deje ahí por Flores y ahí tomarme la A. Boludo, lo mismo. Todos llenos, no frenan. El bondi encima no frena. No es que, bueno, frena Claro. y paja. No frenan los hijos de puta. Y nada, llegué tipo a las 9 y yo entro a 8 menos cuarto. Pero bueno, nada, esa fue mi desgracia. Fatal el sistema público de transportes. No, necesitamos Necesito la línea F. necesitamos que Base sea diputada, así puede viajar en Uber todos los días. Bueno, Viajo en Uber y para mí es un privilegio, boludo. Es un para lujo mí. el Uber. entonces decía, Joaco no pudo venir. Joaco Dale. no pudo venir por este tema de la explotación laboral, nada, de que lo mandan a laburar a la Loma del Orto y después tiene que volver acá y después irse de vuelta. Y bueno, le mandamos un saludo también a Tati, que tenía un asunto importante que atender. Nuestra tía. o nuestra mamá. Bueno, al chino, que ahora nos opera Martín, que le mandamos un saludo a Martín. Y bueno, hoy tenemos un nuevo invitado, que bueno, nuevo no es, ya vino en 2023 para conmemorar, ¿no? El día, y vino a hacer una columna sobre 2023, el ya. día, ¿viste? Sobre el Día de la Diversidad Cultural.
Bueno, Manu, estudiante del profesorado de Historia, hoy nos va a hablar un poco de por qué Milei es fascista, ¿no? Pues nosotros decimos, nos la pasamos diciendo, no, porque Milei es un facho, el gobierno de Milei es fascista. Y bueno, acá Manu nos viene a explicar un poco. Buenas tardes, gracias por el espacio de nuevo. Sí, 2023, todavía no era tan terrible todo. Justamente no teníamos un gobierno fascista, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quería partir como por discutir, bueno, efectivamente lo que es el centro de la columna, que es por qué le decimos fascista al gobierno de Milei, especialmente después de la marcha del 1F, que es, creo yo, donde se instauró el concepto de fascista masivamente. Le veníamos diciendo de ultraderecha, conservador, neoliberal, libertario, pero desde ese momento se ha instaurado, yo creo que para bien, el concepto de fascista. ¿Qué entendemos por fascista? ¿Qué les viene a la mente si yo les digo fascista comúnmente, sin mucho análisis más? Mussolini. Bien, Mussolini. Hitler. Quiero decir lo mismo. Italia. Bien. Italia, puede ser Hitler, como dijo Manu, mi tocayo. Pero vamos a los casos europeos del fascismo, ¿no? Se le puede escapar a alguien Japón, ¿no? Que fue parte del eje, que efectivamente también se lo caracteriza en la historia como un régimen fascista. Francisco Franco. Franco, gran debate, muchos lo ponen aparte. A mí me gusta decirle fascista, después tiene un reconvertimiento post Segunda Guerra Mundial, pero su origen es el fascismo y estuvo alineado con el eje. Pero si ampliamos un poco más la vista en el siglo XX, vemos que también hay modelos fascistas fuera de Europa. No solo Japón, sino también tuvimos nuestros fascismos criollos en Latinoamérica, ¿sí? El partido nazi tuvo fuerza en distintos países, en Argentina no tanto, también lo tuvo en Chile, en donde tuvo un intento de perpetrar un golpe de Estado bastante fallido. Y en Argentina tuvimos nuestro propio experimento, que fue el primer golpe de Estado del siglo XX, que fue el golpe de Uriburu, ¿sí? Perpetrado en 1930. Segunda presidencia de Irigoyen, 2 años después, en medio de varias crisis políticas dentro de la UCR, dentro de la Argentina en general, y en el medio de la crisis que se va a dar a causa de la caída de Wall Street, se instaura el gobierno de Uriburu a partir de un golpe militar. Dura poco, dura 1 año y tanto, ¿sí? Después empieza lo que comúnmente llamamos la década infame, pero en su momento hubo un gobierno autoritario de corte fascista, con un movimiento armado que se intentó instaurar. Pero acá vamos, creo que al primer punto para entender cómo funciona el fascismo, o cómo llega al poder el fascismo, es que no tuvo el visto bueno de la oligarquía argentina, de los sectores concentrados del poder económico, ¿sí? Y si vamos a la comparación con Milei, ¿no?, que es el punto de esta columna, vemos que en este caso se dio algo similar. En su momento el gobierno de Uriburu falló, pero si vamos retomando el ejemplo de Mussolini, el ejemplo de Hitler, vemos cómo... ¿Querés hacer una Quiero consulta? hacer un aporte que es muy interesante, que así como personajes como Dimitrov, por ejemplo, caracterizaban al fascismo como la dictadura de gran capital, también Dimitrov escribe sobre que el fascismo muchas veces asciende al poder en disputa, a veces directa, a veces no, con los demás partidos burgueses, ¿no? O con mismas fracciones de la burguesía. Bien, yo no lo leí de Dimitrov, es interesante lo que dice. Parto como para aclarar, la base de toda esta columna es principalmente el libro Descenso a los infiernos de Ian Kershaw y de la Guerra Civil Europea de Enzo Traverso, que son 2 textos que elaboran el periodo de la Primera a la Segunda Guerra Mundial y que por ende tienen que trabajar el fascismo, y que ambos han elaborado más allá de esos textos mucho este concepto, que es ver cómo justamente tienen más o menos enfrentamientos, pero tanto el caso de Mussolini como el de Hitler es fundamental como cuando llegan al poder son con la venia del resto de partidos de derecha, ¿no? Como sabemos, a diferencia de la Argentina del siglo XXI, en su momento Europa estaba viviendo un ciclo de
la Revolución Rusa y todos los intentos de revoluciones que se dieron a lo largo de Europa Occidental, que bueno, como sabemos todos ellos fallaron. Y en ese contexto es que los partidos tradicionales de derecha, ¿no? Y también en el contexto post Primera Guerra Mundial, lo cual da un contexto de suma de crecimiento de la violencia política, o sea, de la sociedad y por ende de la política, muy grande, y es ahí donde es una herramienta para acallar estos movimientos revolucionarios, para reprimirlos, a través de principalmente los grupos parapoliciales y paramilitares. Es que es una dualidad interesante porque así como Dimitrov menciona eso, también menciona que los gobiernos burgueses van teniendo una serie de medidas preparatorias que le allanan el camino al fascismo, no para ascender. De hecho, si nosotros analizamos lo que es la revolución espartaquista en Alemania, el gobierno que efectivamente da el visto bueno a los grupos paramilitares que posteriormente se convierten en lo que fue las SS, fue un gobierno socialdemócrata, ¿no? Que el Partido Socialdemócrata, cabe mencionar que a principios del siglo XX era efectivamente los partidos donde habitaban los socialistas. Posteriormente está la ruptura, ¿no? Y la mayoría de la socialdemocracia se termina asociando a lo que son las democracias burguesas, ¿no? Al parlamentarismo. Sí, bueno, en el caso de Italia tenemos también el bienio Rosso de 1919 a 1921, donde hay un crecimiento de las fuerzas populares, pero donde justamente la derecha le hace lugar al fascismo, porque había que reprimir a todos estos grupos, a todos estos comités de defensa del pueblo, que había que acallarlos de alguna forma, y fueron los Fasci di Combattimento, que son estos grupos armados, entre los que surge Mussolini, ¿sí? En este caso, en el siglo XXI, en todos los movimientos que son caracterizados como fascistas, no puede ser Bolsonaro, Trump, Meloni en Italia, Vox en España, ¿no? Y tantos otros, vemos que no es ya la violencia armada, la violencia física, la que predomina, ¿no? Bueno, hubo en Argentina casos de ataques a locales partidarios, a centros culturales, y bueno, a personas, como fue el caso de Cristina, o amedrentamientos que se dieron en muchos casos, pero sí lo vemos, yo al menos lo veo muy catalizado por las redes sociales hoy en día, donde ser zurdo es mala palabra, donde hablar de, ni siquiera de revolución, de redistribución de la riqueza, de derechos, es casi un crimen de Estado. Sí. Y te sumo que es muy interesante que los ascensos del fascismo, tanto en el siglo XX como en el XXI, estuvieron marcados por los fines de acumulación en el capitalismo. Por ejemplo, en el siglo XX tenemos esta etapa muy marcada. Tiene un inicio en lo que es la Primera Guerra Mundial, pero tiene un fuerte, un salto exponencial, el ascenso del fascismo al poder, con la crisis de Wall Street y el fin efectivamente de las políticas liberales para pasar justamente a un periodo convulsionado que termina deviniendo en el estado de bienestar. Claramente, sí, lo económico. Y aquí en el siglo XXI, ya desde 2008, con la crisis inmobiliaria y tal en Estados Unidos, vemos cómo va ascendiendo, ¿no? Un periodo de crisis que se traduce en justamente la radicalización de las políticas neoliberales que arrancaron con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Claro, en este caso tenemos, al revés que en el siglo XIX, un predominio primero del estado de bienestar, que en el caso del siglo XIX surge después del 30 y después el fascismo, ¿no? Como una radicalización post el fallido estado de bienestar que no viene a solucionar la crisis del 2008 ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo prácticamente. Y por otro lado tenemos, bueno, la connivencia de los medios, ¿sí? Mussolini, un periodista de carrera que fue director de un diario socialista previamente, fue gran hábil utilizador de los medios, y vemos como en el caso argentino y en el caso también estadounidense y brasilero también, que son los que más conozco, los medios jugaron un rol importante, donde si bien no eran el candidato, por ejemplo en Argentina, de TN, ni de La Nación Más, ni de América, ni de ninguno de esos canales, tuvieron aire
a morir los libertarios, principalmente Milei. Fue columnista de América, de La Nación Más, de TN no, pero tuvo un montón de entrevistas. Y así mismo justamente consiguió toda la campaña que hizo, o sea, a través de las redes sociales, ¿no? De más allá de las promesas y todo eso del discurso de Milei, qué sé yo, al fin y al cabo las redes sociales fue donde atrajo a la juventud, porque vos te pegás a esto, entonces Ahí claro. hay una buena simbiosis, porque un poco tuvo su base libertaria dura en Twitter, que la sigue teniendo, creo yo, pero a su vez, bueno, la tele le daba acceso a otro público que no tiene Twitter. Es que incluso, agrego, como decía Dimitrov, cuando hablaba de justamente las medidas preparatorias, a Milei se lo viene trabajando desde los medios de comunicación y dando espacio desde antes de 2018. O sea, Sí, 2016, por ahí. claro, creo que hace su 2016, primera 17 se lo aparición. empieza a impulsar. No es que esto es algo que surgió de la nada, que fue un iluminado. No. A Milei se lo viene trabajando hace rato, se le viene dando espacio hace rato. Fuertemente. Sí, y sí, cómo sí. esos clips, volviendo a lo de la retroalimentación, después pegan en las redes, tanto sea en Twitter, en Instagram. Lo que dijo en TN, en La Nación Más, pasó a ser insumo de las redes, ¿no? Claro. Más que nada en redes donde no tiene tanta fuerza como en Twitter. Claro. Se me ocurre Instagram, TikTok. Ahí el recorte de programas fue un gran insumo, ¿sí? Más allá de sus influencers libertarios, ¿no? Relacionados con el mundo cripto y con otros submundos de las redes sociales, ¿sí? Pero también es interesante analizar las diferencias, ¿no? Porque muchas veces para decir, no, miren, Milei no es fascista o ni Bolsonaro ni Trump, se hace la comparación, ¿no? Con lo que fueron los fascismos del siglo XX, ¿no? Que se los tiene como estados donde se industrializó, donde había efectivamente todo un cuerpo, si se quiere, a mí no me gusta utilizar el término totalitario, me parece errado, pero se hace la comparación, ¿no? de justamente esto que mencionabas vos, un fascismo mucho más violento. Pero creo que lo que hay que entender acá es que el fascismo, como todo movimiento, como todo... Digo, el fascismo está enmarcado dentro de lo que es el capitalismo, no es ninguna tercera posición. Entonces, podemos ver que va cambiando sus características y sus formas dependiendo del país. Y efectivamente las formas que toma acá, en Argentina, que es un país, si se quiere, colonial, o sea, efectivamente... condicionado muy fuertemente por el capital extranjero, no toma las mismas formas que toma, por ejemplo, en Alemania o en Italia, que eran repúblicas recientemente conformadas con una profunda crisis, ¿no? Al no haber podido entrar a lo que era el mercado capitalista mundial. Dos cosas. Primero, tiene gran contenido, más que nada en sus inicios, de una retórica muy de la derecha yanqui, ¿sí? Vemos cómo categorías como lo woke, que es completamente ajeno a la Argentina, que estará el progresismo, que tiene sus categorías, sus críticas, lo que quieras, pero que es diferente, es una categoría que ahora gente de Argentina emplea para definir un grupo que acá no existe, básicamente. Y por otro lado, en Argentina, a diferencia del fascismo del siglo XX, hubo cierto consenso a partir del 83 y de la vuelta de la democracia que la política no se hacía con violencia. Entonces, si bien hubo violencia sobre locales y sobre distintas personas, el caso de la militante de Hijos en Rosario, que fue un caso muy grave, no es lo que garpa. Lo que garpa es putearse, ¿no? Todo el show de Twitter, del Parlamento muchas veces, ¿no? Todo esta retórica payasesca que tienen de putearse en el medio del Congreso, que no aporta nada al debate político finalmente, ¿no? Y siento que eso en la gran base electoral, que no es su base dura, es fundamental, porque un libertario puede estar de acuerdo con un atentado, con pintar un local, pero la señora que iba a votar a Bullrich y lo votó a Milei, no creo que esté muy de acuerdo con eso. Sí, después, ya como volcándonos ya al tema del 24 de marzo, de la marcha de ayer, y bueno, y todo lo que respecta, ¿no? Hablando de esto, de los medios de comunicación, ayer, bueno, vuelvo de la marcha, como decía, ponemos TN para que escuche al enemigo, y te hacían esto payasesco, ¿no? De
tratando de dibujar, ¿no? Que fue una guerra, que hubo víctimas por parte de justificando, ¿no? Los desaparecidos. Y Agustín Laje lo salió a decir. claro, un video oficial del gobierno Claro, primero, de la Casa a la Rosada. mañana. Me Un video lloran de- los ojos cuando sí. lo veo El directamente. El año pasado, no sé si se acuerdan, que sacaron un video exactamente igual. Sí. Sí. Un video de 20 minutos, ¿no? Para justificar que estaba bien la desaparición forzada de personas que pensaban diferente, que en realidad querían un mundo mejor, por eso también lo desaparecieron, ¿no? Y completamente falso los números, todo tipo de dato que da más allá de las posturas políticas carecen de sentido, ¿no? Bueno, primero Laje es alguien con ninguna formación en el campo histórico, por lo cual creo que está bueno ser consciente de, hablemos de lo que podemos cuando uno tiene un espacio y de escuchar a gente medianamente preparada. Si bien dentro de la historia hay un montón de posturas, Laje no tiene ni un poquito de formación, no tiene un dato de base para decir lo que dice, ni hablar que políticamente es completamente nefasto lo que dice. Sí, después, ¿no? Como que quieren dibujar, ¿vieron? Eso de, bueno, fueron 8.000 en realidad. Cada vez, ¿viste? Bajan cada Sí. año, bajan Sí. más Van 1000. las víctimas. Y si nos ponemos un poco a buscar uno por uno los centros clandestinos de detención y tortura que hubo acá en la Argentina, en total hubo 814 centros clandestinos. Y para llegar a 30.000 no es tan difícil, o sea, tuvo que haber pasado, ¿cuánto tengo acá el número? 37 personas por cada uno para llegar a 30.000, o sea que obviamente no va a pasar uno Y por solo cada en la centro, ESMA, ¿no? solo en la ex-ESMA pasaron 4.500 personas. Y hay un comunicado con la CIA, un comunicado desclasificado Claro. de información de la CIA, que para el 79, reconocen 22.000 desaparecidos. Entonces, se te están cayendo al menos 14.000 personas. Y lo peor es que si no te además, gusta el 30. además cada día terminamos encontrando un nuevo centro clandestino de detención. El último que me acuerdo fue el de El Pomar, ahí en Parque Patricios, que fue hace 2 años, 3 años que lo encuentran porque hubo unos cables que salieron por una excavación, unos cables de la CIA, o sea, cables de verdad, cables, antenas. Y ahí descubrieron que ahí también funcionó un centro clandestino. Y entonces cada día salen también nuevos centros clandestinos que hubo. Entonces, seguramente hubo más de 30.000 todavía, ¿no? Sí, no, pero para mí, perdón, voy a contar algo que también lo dije en el programa ahora a las 4, voy a intentar ser breve, pero estamos mal si el debate es numérico, porque en primera instancia lo importante es que hubo un plan sistemático que fue continental, fue orquestado desde Estados Unidos, con entrenamiento en tácticas de tortura heredadas, ¿no?, del ejército francés en Argelia, que se venían enseñando desde la Revolución del Libertador, o sea, aproximadamente desde el 57, cuando faltaban todavía varios años para que se conformen los grupos Montoneros y ERP, se venía instruyendo a los militares, ¿no?, en tácticas de tortura y contrainsurgencia. Entonces, acá estamos hablando, lo importante es que hubo un plan sistemático, y lo numérico no importa si fue 1, si fueron 2, si fueron 8.000, porque eso lo que hacen quienes cuestionan la cifra no es preocuparse efectivamente por el rigor histórico, porque si eso les preocupase, reclamarían junto con todos nosotros, ¿no?, la apertura de archivos y el fin del pacto de silencio que sigue existiendo hoy en día en la Argentina. Reclamarían eso, porque digo, yo también quiero saber cuántos fueron efectivamente. Entonces, abramos los archivos y que termine el pacto de silencio. Pero no, lo que se esconde detrás de eso es la minimización del hecho, es efectivamente el negacionismo y la memoria de los genocidas, que es la última etapa de perpetración de un genocidio, el olvido. Y eso es lo que quieren instalar, ¿no?, efectivamente. Sí, bueno, esto lo detalla, como dijo Manu, lo detalla mucho más en el programa que estuvo con Base también. Se lo recomiendo un montón, yo lo vi 45 minutos, ahora llego a mi casa después del partido de la selección, voy a terminar los 15 minutos que no pude ver por la mala señal del subte. Bueno, fue un programa También de... vos mirar un video en el subte, querido. Bueno, Con la mala señal. los vi, nunca agradecer porque los vi. No, fue el programa de Nelly a las 4, se llama Somos Nosotras, después lo pueden buscar en el canal de Radio Caput. No es la primera vez que Que- vamos igual ya al programa de Nelly. La primera vez fue Manu y yo yendo a un
un programa especial por el 16 de septiembre, la noche de los lápices. Esta vez fue un programa especial también porque no solamente estuvimos nosotros dos, sino también estuvieron 2 estudiantes secundarios más y charlamos un poquito de esto, ¿no? De bueno, más allá de cómo vivimos ayer la marcha y todo, cómo nosotros como juventud podemos llegar a emocionar al que está al lado diciendo, bueno, quizás a esa persona que no marcha, que no le interesa la memoria, que no le interesa reivindicar a los 30.000, que no les interesa el acto del 24 de marzo, ¿cómo podemos nosotros llegar a él, no? Y un poco de lo que mencionaba yo y un par más era esto de la empatía, cómo quizás pasó hace 50 años, pero eran pibes de mi edad, más o menos, desde 50 años hasta 16 años, que tranquilamente podría haber sido Manu, podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera de ustedes dos, o sea, podría haber sido cualquiera de mi entorno, por el simple hecho no necesariamente de militar activamente en un partido político, en una organización, simplemente por el simple hecho de, no sé, ser delegado de un curso, o haberse metido en un centro de estudiantes, o haber preguntado algo por un centro de estudiantes. Decías, puede ser un pibe como Manu, que empezó a militar en la primaria. Tenemos el caso del Negrito Avellaneda, que militaba en la misma organización que Manu, en la Federación Juvenil Comunista, que a los 15 años fue secuestrado junto a su madre, torturado y asesinado, asesinado en un vuelo de la muerte. Lo vieron en las costas de aparte de eso, fue Uruguay, doblemente desaparecido. Y desaparecieron de vuelta su cuerpo y hasta hoy no tenemos rastro de su cuerpo, no sabemos dónde está. Y bueno, era un pibe de 15 años, que un pibe de 15 años era un terrorista. No, recordemos, porque en el discurso del video de ayer se confunde, y es algo que suelen hacer, comparar guerrillero, militante y terrorista. Ellos no perseguían terroristas. En sus propios documentos están, de la doctrina francesa y del gobierno argentino, perseguían subversivos, que era cualquiera que intente hacer algo para cambiar el pensamiento. Hay un discurso muy bueno, no me acuerdo qué general era, que decía: primero desapareceremos a los subversivos, después a sus simpatizantes, y no me acuerdo el discurso entero, pero sí, por último a los indecisos, como que básicamente era la anulación de todo, la anulación de todo aquel que no reivindicase abiertamente la dictadura. Completamente. Sí, bueno. y ya cerramos, que estamos un poquito sobre la hora. Es esto, no solo eran también militantes, eran gente que por solamente estar en la agenda de un militante o de un secuestrado, lo iban a buscar y también lo desaparecían, ¿no? Gente que jamás quizá haya pateado un barrio, que jamás haya militado en un colegio, que jamás haya militado en una organización política, lo desaparecían por el simple hecho de estar en la agenda, por ser conocido. Y bueno, y tenemos, así como tenemos los casos de personas con nombre y apellido, después han desaparecido familias completas que no han podido ser reclamadas por sus familiares porque también estaban desaparecidos sus familiares. O que me venga a explicar a mí, que me venga alguien a explicar a mí por qué los pibes de la noche de los lápices fueron efectivamente desaparecidos en su mayoría, digamos, eran pibes que luchaban por el boleto estudiantil. ¿Dónde está ahí el terrorismo? Y, el terrorismo está en el Estado, justamente. Zurdos de mierda, punto. Querían pagar menos de lo que vale. Era gente que se organizaba, que buscaba un mundo mejor por la vía que sea. Sí, zurdos de mierda, básicamente. Pero bueno, esto es un poquito más de lo que fue la dictadura y nos quedamos muy cortos, pues podemos hablar muy cortos. 3 semanas seguidas y todavía nos quedamos cortos de todo lo que ha pasado del 78 al 83 y que ha seguido pasando después de la vuelta a la democracia y lo que pasó también antes, ¿no?, del golpe del 76, porque ya desde el 74 funcionaba la AAA en un gobierno democrático. Y antes de la AAA estaba la sección especial anticomunista de la policía, que asesinó camaradas, por ejemplo, camaradas míos, yo milito en la Federación Juvenil Comunista, como Jorge Calvo, que en 1950 fue tiroteado en un local partidario por la sección especial anticomunista de la policía. Entonces es increíble esto, ¿no? Qué tremendo cómo... yo me quedé un poco callada, perdón, estoy muy quemada. Pero si quieren saber un poco más igual de lo que dijimos, reitero, vayan a ver la entrevista que tuvimos en Somos Nosotras a las 4 de la tarde, que está en YouTube. Nada, qué increíble cómo está informada esta juventud. La juventud de esta mesa. La juventud de esta mesa. Después, bueno... de este gabinete. Francia no.
Yo te pregunto, Uri, ¿cómo Pero haces sabe para... correr y lo demostró en Congreso. Yo te pregunto, Uri, ¿cómo haces para estar tan informado? ¿Qué querés que te lo diga? Yo estoy suscripto a InfoSiberia. Ahí Vos va. mandás al número de WhatsApp 11 28 67 90 78, mandá cualquier mensaje. Podés mandar la palabra epopeya, por ejemplo, y ahí te suscribís automáticamente a InfoSiberia, que te llega el diario todos los días a las 8 de la mañana. Hoy fue el día 2222, me parece, de InfoSiberia mandando cosas todos los días a las 8 de la mañana. Ya saben, al 11 28 67 90 78. Mandan cualquier mensaje, ¿eh? Lo voy a tener agendado. Ustedes también, suscríbanse. Ajá. Todo el Ahora que me esté viendo suscribo. esto- No tengo WhatsApp, pero bueno. Me repuse. Con razón ya no lo me besaba, boludo. Claro, por eso estaba complicada la comunicación. Claro, yo me hacía así detrás de la cámara. ¿Qué? Pero bueno, muchas gracias, Manus, por venir. ¿Puedo acotar sí, alguna podés última acotar algo. reflexión? Si vamos a tomar la categoría de fascismo para analizar este gobierno, quiero decir que no todos los regímenes fascistas funcionaron, y no porque la derecha no le haya gustado. Hubo casos, el que me viene ahora a la mente es Francia, donde el Frente Popular, mismo nombre que tuvo la izquierda el año pasado en las elecciones francesas, hizo una construcción política que posibilitó que el fascismo no tenga el poder suficiente para asumir y no tenga el poder suficiente para hacer las atrocidades que hizo en el resto del mundo. Entonces, para quien le da miedo marchar, para quien le da por ahí paja marchar, para quien cree que es inútil, bueno, vemos como el miércoles pasado y ayer la policía no se metió y no hubo ningún problema y se manifestó pacíficamente. Creo que la clave para parar al gobierno de Milei, para que se vaya y para que no nos puedan seguir reprimiendo, es que nos organicemos con amigos, en el centro de estudiantes, en el laburo, en el centro cultural del barrio, pero que nos organicemos y vayamos a marchar y vayamos a reclamar por el país que queremos. Fuera Milei y fuera Villarreal. No nos olvidemos que al fascismo no se lo discute, se lo combate. Y bueno, los agradezco, Manu, por venir, que ya tenemos que cerrar, que viene el próximo programa. Los esperamos el próximo martes y ustedes cuando quieran pueden venir también. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que vale. Ay, ay.